Muy pero muy buenas noches para todos, bienvenidos, comienza de esta manera una nueva entrega de Uruguay Debate, muchísimo para conversar esta noche junto a un diputado, a un legislador de la República como lo es Javier Radiccioni. Doctor, es un gusto recibirlo esta noche aquí, es amigo de la casa, ya ha estado en otras ocasiones. Bueno, sin duda que uno de los temas concernientes para charlar esta noche es la situación COVID-19, las medidas más recientemente adoptadas por el presidente de la República. ¿Qué análisis realiza de las mismas? ¿Se tendría que haber ido más a fondo? Hay gente que lo está pidiendo. Digo, como político seguramente usted tiene un termómetro que es la consulta con la población. Esa es la primera pregunta que le dejo encima de la mesa. ¿Se podría o se tendría que haber ido más a fondo? Buenas noches a la audiencia. Por supuesto que estamos en sintonía con lo que ha pregonado el presidente de la República, que son sus medidas y también las medidas de todo este gobierno, que es la libertad y que cada uno, dentro de la forma que entienda conveniente y necesaria para su salud y la de los demás, libremente podamos cuidarnos entre todos. Creo que eso ha sido lo principal del gobierno y en ese tono las medidas, por supuesto que gradualmente a lo que se fue y se empeoró la situación la semana pasada en esta semana con unos días de 2.600 casos, fue lo que detonó que hubiera que aprontar o poner medidas sobre la mesa de urgencia. Y así actuó el gobierno y así estamos poniendo estas medidas que fueron las que ya nos dieron éxito en el año pasado. Ahora, en esa libertad responsable, a las pruebas me remito, la gente ha demostrado ser irresponsable justamente. Bueno, justamente no? Nosotros, lo personal, en el arranque del gobierno, en marzo, cuando apareció la pandemia, nosotros planteamos la reforma del artículo 224 del Código Penal, que tiene media sanción en diputados y que es una herramienta que el gobierno puede usar en cualquier momento, que ha decidido no usarla porque ha apelado a la libertad responsable y nosotros estamos convencidos de que esa es la mejor manera. No se descartan que si la situación empeora se puedan utilizar otros mecanismos, pero hasta ahora al Uruguay no le ha ido mal aportando a la libertad responsable. Venimos muy bien, se ha hecho una gran gestión de parte del gobierno con el tema de las vacunas. Hoy somos el segundo país de Latinoamérica con más gente vacunada, por lo menos con la primera dosis. Venimos cuarto a nivel mundial y vamos a terminar en el podio seguramente cuando termine el tema de la inmunización del rebaño, que es la parte importante, 70-75% de la población que va a recibir la vacuna y que quiere recibir la vacuna, que nos va a posibilitar abrirnos al mundo y tener una recuperación económica más rápida. Como hombre de leyes que lo es, usted mencionaba el planteo que hizo, no se tendría que ir más allá en aspectos punitivos, lo digo, no sé, usted seguramente lo vio, a nosotros nos llegó un video de más de 300 personas en un predio, en una chacra a medio camino entre Sauce y Canelón Chico, no estamos hablando acá de que es un cumpleaños lluvia o una fiesta en el fondo de una casa, estamos hablando de que hay una organización que te cobran 2.000 pesos la entrada, ¿no se tiene que ser más duro con esta gente? Lo mismo con el argentino, ojo, yo le menciono un caso de Canelones porque justamente estamos en este departamento. Brindamos las herramientas y defendemos al gobierno que tenemos, que creo que le ha embocado, creo que ha estado en lo cierto, ha acertado en las medidas de decir la libertad responsable. No nos ha ido tan mal, hay que compararse con el mundo, hay que ver la región y ver que Uruguay no está mal. Hoy tiene un problema puntual, que es el tema de los contagios, que yo estoy seguro que en unos días va a bajar, va a disminuir y lo vamos a poder controlar. La nueva cepa que apareció de Brasil también tiene incidencia en los niños y eso ha hecho que a través de las escuelas haya tenido que eliminar la presencialidad nuevamente. Pero esto va a cambiar. Nosotros igual dejamos planteado esto. Ahora hay que recordar que cuando nosotros planteamos el año pasado el 224, teníamos a la oposición diciendo que no. Entonces nosotros también tenemos que ser coherentes y tenemos que como gobierno mantener un rumbo, un camino, y siempre y cuando que la gente lo entienda bien. No podemos estar al grito de la oposición, que ha sido una oposición hasta ahora irresponsable, que por un lado pide restricciones y por otro lado pide libertades para mover el tema económico. Entonces, en ese grito que ha cambiado tantas veces que sí que no, el Partido Nacional y el gobierno entero ha decidido,
tener un rumbo fijo, tener un timón firme y decirle a la gente, mire, vamos por la libertad responsable, mientras que se pueda, y creemos que hasta el final del camino lo vamos a poder seguir manteniendo. Yo espero que así sea y que la gente entre en conocimiento, entre en razón de que los cuidados son personalísimos. O sea, cada uno se puede cuidar así a su familia, y esto no depende de que el Estado o que el gobierno te cuide, sino más que nada depende de lo que uno mismo haga por cada uno. No tenemos que pretender ya preguntarnos qué va a hacer el gobierno por nosotros o qué va a hacer el país por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros por el país, qué vamos a hacer nosotros por la situación que tenemos. Hay un montón de gente que pareciera que lo que está deseando es la ruina del país, la ruina económica, que cierren las fronteras, que nunca más o que por mucho tiempo no se abra el mercado, que se pierdan más fuentes de trabajo. Y creo que en ese sentido es que nosotros tenemos que criticar lo que ha sido la oposición hasta ahora. Se genera o se crea nuevamente el fondo coronavirus, sí, con un impuesto a los sueldos del Estado. Y así COFE inmediatamente dice: ¿por qué también no se grava a los grandes empresarios y a los públicos? ¿Qué opinión le merece dicho planteo? Yo creo que el sector privado ya ha pagado el costo. O sea, todas las pérdidas de trabajo, de empleo, de empresas cerradas son empresas privadas. O sea, creo que está muy claro que los 60.000 puestos de trabajo que están faltando con la crisis de coronavirus son en el sector privado. Creo que está muy claro que las empresas que cierran y las que están tecleando son las del sector privado. Entonces no podemos exigirle. Creo que los que son empleados públicos tienen la gran ventaja de saber que ante una crisis tienen un sueldo fijo a fin de mes y que no se les va a tocar, o que no se les ha tocado hasta ahora, salvo los de más de 120.000 pesos. Y por otro lado habla de una solidaridad de verdad. O sea, debe ser el primer gobierno en la historia desde que existe el Parlamento que se baja el sueldo al 20% en 2 años, en 2 periodos diferentes. Y que a su vez, bueno, nos retiramos también, bueno, en el caso de los legisladores, las partidas de prensa, que eran bastante indignas, eran 30 y pico mil pesos más. Creo que eso ha sido un diferencial con todos los gobiernos anteriores, ¿no? Y no es por uno sacarse cartel, pero creo que cuando vienen las difíciles, cuando vienen las papas queman, es cuando tienen que salir los políticos a dar la cara y a decir, bueno, empecemos por nosotros y empecemos por los públicos. Y vamos a ver si de a poquito el sector privado se empieza a reactivar. Porque muchas veces también la oposición nos reclama, las medidas anticíclicas, que ante una crisis se sale con medidas anticíclicas. Y nosotros estamos de acuerdo que las medidas anticíclicas son la solución muchas veces a los problemas, o son la forma de atenuar los problemas que tenemos. Y que ahora hay que gastar más, que es el momento de gastar en el momento de la recesión. Estamos muy de acuerdo, lo reclama el Frente Amplio y nosotros estamos de acuerdo. Ahora, también hay que recordar que las medidas anticíclicas no se dieron antes. Porque cuando al Estado le iba bien, cuando el gobierno recaudaba, cuando las arcas se llenaban, no hubo ahorro previo. Entonces, esas medidas anticíclicas que nos piden ahora que implementemos nosotros son las que ellos no implementaron en su gobierno. Y para que las medidas anticíclicas funcionen en las crisis, tienen que ir acompañadas de medidas anticíclicas que son las de ahorro cuando hay bonanza. Diputado, entonces, hoy se le pide al Estado que gaste más, el Estado gasta más. De hecho, se ha hecho una inversión social mucho mayor a la que había. Se está cumpliendo con todo, inclusive con el 6% para la educación y un montón de cosas que a veces en plata significan menos, pero en porcentaje se ha hecho un gran esfuerzo para llegar, y se ha demostrado que el gobierno tiene una sensibilidad social muy importante, mayor que a los que estaban antes. Pero nosotros no tenemos la suerte ni la posibilidad de ayudar y de hacer todo lo que quisiéramos, porque los mismos que reclaman medidas anticíclicas no las hicieron o no las llevaron adelante cuando tenían la oportunidad. ¿Desentonó el Partido Colorado en la orquesta de la coalición con el pedido que hizo vinculado a medidas, justamente, ya que estamos conversando sobre eso? Yo creo que cada uno de los partidos, si bien forman una coalición de gobierno, tienen diferentes puntos de vista. Yo no sé qué información tiene el Partido Colorado desde el Ministerio de Economía. Nosotros, el Partido Nacional, que es quien tiene a la dirección con Susana Arbeleche del Ministerio de Economía, conocemos la realidad de primera mano. Y sabemos que se ha manejado muy bien. Si nosotros hubiéramos gastado todas las reservas todo el endeudamiento que se podía generar en un momento para luchar contra el coronavirus, cuando se pensaba que esto iba a ser 3 meses, hoy no tendríamos dinero para seguir dando la lucha que tenemos que estar dando, ni hacer estos aportes sociales que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, el 26 ya se empieza a pagar doble la asignación familiar.
O sea, hay un aporte social y hay un trabajo, está el seguro de desempleo el seguro de enfermedad para mayores de 65. O sea, hay un montón de apoyos a las MIPYMES. Creo que esto se puede lograr porque en su momento no se despilfarró y no se gastó mal. Y eso creo que es lo más importante y lo que tenemos que seguir viendo para adelante. ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Quién nos garantiza cuánto va a durar? Ahora, yo sé que organismos internacionales hoy, y ha salido en la prensa nacional, ven a Uruguay muy bien y con posibilidades de una reinserción mejor, más rápida y más efectiva, más productiva en el mercado mundial, a partir de que no dilapidó la reserva o no dilapidó todas las posibilidades que tenía para generar movimiento económico. Porque mañana va a salir el sol y el país sigue y continúa. Y tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios y creo que las medidas se han ido dando a medida que se han ido necesitando. Raichoni, hacemos una pausa, ¿le parece bien? Tanda y enseguida volvemos con más Uruguay Debate. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Y antes de la pausa hablábamos del rol de la oposición. Lo consulto, ¿participó de esta reunión que hubo virtual entre el Intendente, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Salud del Gobierno de Canelones y la bancada de diputados y senadores del departamento? No participé, pero estoy al tanto de qué fue lo que se habló. No participé por un tema de horarios y compromisos previos, pero estoy al tanto. Me parece importante el apoyo que se pueda dar a la crisis desde todo punto de vista, también desde el punto de vista municipal. Y bueno, y por supuesto que ha dado la oportunidad también de trabajar y de intercambiar ideas, que me parece muy importante. Se va a apoyar, tengo entendido, con la Dirección de Salud en distintos aspectos, pero fundamentalmente logísticos, ¿no? ¿Ese es el rol que debe desarrollar una intendencia en esta pandemia, Raichoni? Creo que sí, que tendría que haber arrancado antes inclusive, pero creo que va a empezar en el buen camino y le va a dar una mano al tema de los vacunatorios y a la posibilidad de distribución de la vacuna, que en este momento es lo más apremiante, y que tenemos un departamento muy complejo con muchísimas localidades y con la necesidad en muchos casos de mucha gente de poder llegar a donde ellos están y no pedirles que vengan a vacunatorios que quedan realmente lejos. Por ejemplo, el de San Ramón, para la gente de Tala de repente queda más o menos cerca, pero el que está en Miguel es que a Tala le queda un viaje y a San Ramón es otro, porque ya tiene que tomar 2 ómnibus, ni hablemos de que viene de Montes. Entonces creo que eso de las combinaciones de ómnibus, que bien nosotros los canarios sabemos, porque sabemos las dificultades que tiene moverse dentro del departamento de Canelones, porque vivimos en un país centralizado mirando hacia Montevideo, lamentablemente, y bueno, ha sido el desvelo de muchos años de historia del Partido Nacional, luchar por la descentralización. Creo que con los vacunatorios lo tenemos que implementar. Y con un número notoriamente bajo de vacunados en el departamento. Y por eso lo voy a consultar. Hace algún tiempo charlé con el doctor Glauco Rodríguez, presidente del colegio, y no descartaba la posibilidad de legislar en torno a la obligatoriedad de la vacuna, fundamentalmente en 2 escenarios laborales: la salud y la educación. No se tendría que... Yo sé que me va a venir con el concepto de libertad responsable otra vez, pero en esa carta magna y la Constitución de la República, el primer artículo no es velar por la salud de todos.
No es el primero, es el tercero. Sí, pero... Y está bien, como abogado por lo menos la conoce de memoria. Y está en el séptimo también. Nosotros queremos y creemos en la libertad responsable. Eso no quiere decir que haya derecho a hacer lo que cada uno quiera, sin tener en cuenta la seguridad y la salud de los demás. Entonces, si uno no se va a vacunar, está bien que no se vacune, pero tiene que dar las garantías a su entorno de que en materia de salud no está haciendo un riesgo y no está exponiendo a los demás un riesgo de salud importante. Por lo tanto, tiene que ir acompañado de medidas como el hisopado, tiene que ir acompañado semanales, tiene que ir acompañado de otras medidas que, bueno, que son complicadas para quien se tiene que exponer o brindar para que se le realicen, pero que son la forma de garantizar a los demás la cobertura en salud. O sea, está bien que cada uno y el que no quiera no se vacune, pero hay ciertos ambientes donde en el carnet de salud, donde a los maestros con el tema del hisopado bueno, el semanal. Sindicato de la Educación tanto cuestiona la presencialidad, pero el porcentaje de vacunados es ínfimo. Bueno, por eso, ¿cómo se entiende ese discurso? Por eso creo que las libertades de uno terminan donde empiezan las libertades y los derechos de los otros, y que ese es el principio básico, y más cuando hablamos de los derechos de los niños, de los derechos de los jóvenes, que tienen derecho a ir a aulas, a ir a lugares de estudio en el cual se les asegure principalmente la integridad física y la salud. Por lo tanto, esos profesores, esos maestros tienen que hisoparse. ¿Se reconoce un error en haber vuelto con la presencialidad total y este rebrote de casos que hubo en materia educativa, Ray Johnny? Yo creo que no fue un error, que era algo que había que hacerlo. Con el diario del lunes de repente es fácil decir que fue un error, pero hay una realidad. El Uruguay tiene que reinsertarse en algún momento. Los niños han bajado en su nivel educativo, que ya venía siendo bastante malo. Venimos en un sistema de educación pública desastroso en el Uruguay, lamentable, reconocido por todos, salvo por algunos sindicatos de la enseñanza que están con los ojos vendados. Los centros de educación se han transformado en los liceos, centros de adoctrinamiento. Muchas veces son los lugares de barricada de los profesores para ir a dar su verdad ideológica, mucho más lejos de lo que tiene que ser la educación. Es fuerte lo que está diciendo. Mire que lo va a agarrar FENAPE. Es muy real. Yo no tengo problema que me agarre FENAPE y con el que ellos quieran de cualquiera de los sindicalistas, porque aparte yo fui parte del sistema educativo. Mi madre, yo soy hijo de una docente de educación pública. Yo fui a la escuela pública, a mí nadie me lo contó. Yo después, en otra época, que era mejor que ahora, después fui al liceo público también en varias oportunidades, y hice en la universidad pública. Yo soy un hijo de la educación pública. Y yo, para recibirme de abogado, di 15 veces marxismo en diferentes materias. Si eso no es un lavado de cerebro, o eso no es un intento de lavado de cerebro a los jóvenes, entonces ¿qué lo es? En diferentes materias, filosofía, historia de tercero, te hablan de los indios mayas y ya te dicen que vivían en comunidad y que eran comunistas. Entonces, uno realmente tiene que ir al liceo y escucharlo a los profesores, y escuchar a los profesores que me lo decían en la cara: este es mi centro de barricada para venir a adoctrinar y hacer la lucha social, cuando lo que el profesor tiene que hacer es darle garantías y la laicidad. Cuando un alumno sabe la orientación política del profesor, ese profesor ya perdió. Y hoy no hay, usted me dice que hoy no hay hoy es mucho peor. Pero, hoy es mucho peor. A la elección que yo fui al de ahora es mucho peor. Pero hoy no hay laicidad en los centros de estudio del país. Bueno, se está luchando para que la haya. Pero no la hay. A su entender no la hay. El otro día hubo una sanción a unos maestros, a unos profesores. Y bueno, y salió todo el gremio a decir que no, que eso estaba bien, que juntar firmas contra un plebiscito está bien en los centros educativos. Nosotros creemos que no está bien. Y por eso reformamos hicimos la LUC, y por eso reformamos algunas cosas que creemos que son las correctas. Tampoco queremos que los centros de educación sean una forma de adoctrinar en favor ni en contra, simplemente que sean lo que genere trabajo, lo que dé posibilidades de trabajo. Hoy la gente me dice, cuando va a tomar un empleado, pero usted lo que me dice es que hoy son centros de adoctrinamiento de izquierda. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Se ha transformado en eso, lamentablemente. Y usted, cuando habla con los que brindan trabajo, la gente que tiene una empresa que puede brindar trabajo, en el currículum no importa si tiene liceo o no tiene, porque los conocimientos que le implica tener liceo o no tenerlo no le hacen a la diferencia.
Y eso ha hecho que muchos jóvenes abandonen el liceo diciendo, ¿para qué quiero el liceo? Si cuando voy a ir a trabajar, los trabajos y la calificación que me piden, no es importante tenerlo. Entonces tenemos la mayor deserción de la historia, estamos último en las pruebas PISA, pero generamos marchas importantes. Y el Frente Amplio sigue teniendo una gran cantidad de votos en lo que es la población joven, que cada vez es menos, porque por suerte hoy la internet y otros medios hacen que muchos de esos jóvenes vayan abriendo los ojos. Y por más que el profesor le diga todos los días que la cosa es de una manera y ideológicamente es de una, cuando prende la tele se da cuenta lo que es Cuba, se da cuenta lo que es Venezuela, se da cuenta lo que es Corea del Norte, se da cuenta que el sistema comunista fracasó en todo el mundo. Entonces le dice al profesor, bueno, está, decime lo que quiera, pero la realidad es otra. Usted dice que el voto de la juventud hacia el Frente Amplio es a raíz o a consecuencia del adoctrinamiento que brindan los profesores. ¿Te parece que puede ser por alguna otra razón? No sé, se lo plantea usted. Yo no tengo ninguna duda que influye y que los centros de influencia hoy, dicho por los mismos profesores que me lo han dicho en la cara, es su manera de luchar, es a través de las clases en los liceos. Entonces digo, ante esa realidad que rompe los ojos, y es una pregunta que me la haces para que lo diga yo, pero en realidad vos y todo el mundo lo sabe, porque el que está atrás de la cámara, cuando va al liceo y ve las pancartas y lleva a los hijos y habla con el profesor, sabe que es así. Entonces, ¿por qué un secreto a voces tenemos que esconderlo y no lo podemos decir? Sí, es verdad. Y ellos saben que es verdad. Ahora, la herramienta sindical como tal, yo creo que hay que defenderla. No condenarla, pero si hablamos de que hay una violación de la laicidad, también hay que denunciarlo, Radichoni. Por supuesto, yo integré un gremio universitario como es la CGU, fui en lista muchas veces, yo fui parte de los gremios. Yo no estoy en contra del sindicalismo y de la asociación, tanto de funcionarios como de profesores como de estudiantes, todo lo contrario. Pero una cosa es no estar en contra y apoyar lo que es el sindicalismo, como yo lo apoyo y he sido sindicalista, y otra cosa es dejar en tierra de nadie un aula donde el Estado tiene que dar una protección y que se transforme en un centro de adoctrinamiento donde el profesor se prevalece de su grado de superioridad, porque es el que pone la nota, para hacer decir o hacer escribir en un escrito o en un oral lo que él quiere que el otro diga y que repita. Y eso me parece que no es lo que está bien. Fíjese que hay también cosas interesantes o cosas positivas. La Federación Uruguaya de Magisterio dio a conocer que no habían tickets de alimentación hasta el viernes. Y eso me parece que fue una denuncia válida de la Federación de Magisterio. Yo te vuelvo a repetir, no estoy en contra de los sindicatos. Es más, en esta suspensión de clases que va a haber, se va a seguir abriendo los merenderos escolares. O sea, nosotros se ha priorizado la alimentación, no solo en eso, sino a través del apoyo a las ollas, que ahora salió a través del MIDE, sino también a través de todo lo que sea distribución de alimentos. Y se ha invertido por parte de este gobierno muchísimo más en asistencia social, más de ese tipo de asistencia. Pero por supuesto que yo estoy de acuerdo en que los sindicatos lleven adelante sus reivindicaciones, pero que las lleven adelante donde corresponde. No frente a menores, no frente a estudiantes que están en una situación de subordinación, porque el que manda en la aula es el profesor y donde se le obliga a pensar de una manera. Radichoni, pausa. Bueno. Y seguimos charlando. Ya volvemos. Este verano es muy diferente. Tengamos la menor cantidad de contactos posible. Tratemos de achicar los riesgos para todos. Por eso en Canelones innovamos, para que puedas disfrutar responsablemente con tu gente. Cuando abren las puertas de sus casas, los buenos anfitriones hacen hasta lo imposible para recibirte de la mejor manera. Por eso los canarios, que nos gusta recibir, desarrollamos una experiencia única, acorde a estos tiempos que nos toca vivir, para que vos y los tuyos puedan venir a disfrutar nuestros hermosos lugares, de forma segura y tranquila. Ahí podrás encontrar cámaras web en vivo, información en tiempo real de la ocupación de las playas, nivel de radiación UV, temperatura, mareas, calidad de las aguas, geolocalización de las 78 casillas de guardavidas, servicios en línea y todos los puntos de Wi-Fi en la costa. En Canelones aplicamos inteligencia, pensando en vos para cuidarnos todos. Disfruta Canelones sin tener que ir más lejos. Te esperamos. Canelones te cuida. Es un placer para el Ministerio de Turismo de Uruguay sumarse
a esta convocatoria del Destino Canelones. Felicitamos especialmente a la Intendencia de Canelones por el desarrollo de la aplicación Canelones Te Cuida. Recomendamos a todos bajarse esta aplicación a sus teléfonos y seguir la información en línea que será actualizada permanentemente por técnicos ambientales y de salud, estableciendo, entre otras informaciones, la concurrencia saludable y el distanciamiento en cada una de las playas canarias. No la compliquemos, usemos tapabocas. Por favor, cuídate. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Y continuamos, Raichoni, con más Uruguay Debate y analizando este año y prácticamente un mes de pandemia. Pasaron muchas cosas en el medio, pero también salieron a la luz otras tantas, como por ejemplo ciertas ripideces entre los actores de gobierno, las recientes declaraciones de Montaño, la rápida actuación por parte de Cipriani, bueno, y específicamente el presidente de la República. ¿Hasta cuándo se va a mantener, digamos, ese buen relacionamiento? Visualiza usted, ¿verdad? Ese buen relacionamiento entre los socios de la coalición. ¿No da Cabildo Abierto por allí muestras de que quiere empezar su propia campaña o su propio camino, si se quiere, en esta coalición de gobierno? Yo creo que tenemos una coalición para rato y que vino para quedarse. O sea, hay un cambio positivo en el país, donde varios actores de diferentes partidos han hecho una coalición de gobierno que le ha ayudado mucho al país, porque le ha dado la posibilidad del debate interno en el partido de gobierno, y también ha tenido la coalición la capacidad de abrir la cancha y de escuchar a la oposición. Recordemos que en la LUC hay un montón de artículos que son reformados por el Frente Amplio. Bueno, ahora se viene un lindo desafío. A usted le va a tocar en la Cámara Baja la ley forestal, ¿no? Sí, pero usted imagínese que ha sido tan que ese amplio. Fue un punto de inflexión también. Yo me refiero a lo de Montaña porque es lo más reciente. Que pero si el Frente Amplio... Ahí fue un tranque duro un duro tranque con Manini, ¿no? Si se ha escuchado el Frente Amplio a través cuando se hizo la LUC y en todas las demás leyes y en el presupuesto, el Frente Amplio votó más de la mitad de la LUC. Y ahora sale a hacer un plebiscito para eliminar 134, 135 artículos, de los cuales 4 los votó en las dos cámaras. Y a su vez, ese 134 artículos no representa el 25%, o sea, el 75% de la LUC. Hoy dice el Frente Amplio que está bien, más allá de los artículos que ellos mismos reformaron y de puño y letra.
Entonces, si escuchamos hacia la oposición, ¿cómo no va a haber también y cómo no van a haber participado en esa ley y en todas las demás? Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Independiente, por supuesto, el Partido de la Gente. ¿Cómo no va a ser la posibilidad que la cancha sea bien amplia y que todos tengan su posibilidad de opinar? Por supuesto que cuando todos opinan, cuando todos tienen posibilidades de reformar y de transformar, empiezan a surgir algunas diferencias, y eso es normal. Y bienvenidas las diferencias, porque es lo que necesita la coalición para seguir siendo gobierno. Bueno, pero lo que dijo, yo no veo una lo coalición. Que dijo Montaño va más allá de reformar. Lo que dijo Montaño fue que metió a 135 personas adentro me de estás ASA. hablando de una persona que fue destituida por su propio partido por no ser representativo del pensamiento del mismo partido. Entonces digo, yo más allá de casos particulares y personales, trato de hablar desde el punto de vista colectivo. Sí. Es necesaria para que la coalición siga funcionando que existan opiniones distintas. Y la ley forestal, que es una propuesta de Cabildo Abierto, para mí muy válida desde el punto de vista de que también tienen derecho a plantear sus diferencias y sus leyes a su manera, va a tener la oportunidad ahora de reformarse en el Senado, y creo que con diálogo, con trabajo, se va a poder lograr. Estamos todos de acuerdo en que la coalición vino para quedarse y que le sirve al país y a la coalición es tener un buen relacionamiento que hasta ahora se viene dando muy bien. Se va y a su entender se mantiene. Sí, durante este periodo de gobierno. Bueno, por supuesto, cada uno en campaña tendrá propuestas distintas. Cada uno va transformando, y habrá cosas que se podrán lograr y cosas que no, que después serán los diferenciales a la hora de la campaña del 2024. ¿Depende de esa sociedad el resultado que tengamos al fin de esta pandemia? Y en gran parte sí, porque son los actores que llevan adelante el gobierno. Entonces creo que sí, que todos los actores influyen. Por supuesto que el Poder Ejecutivo es fundamental, porque es el que ejecuta, y ejecutar bien en este momento es una gran diferencia. Lo ha hecho muy bien. También es verdad que Cabildo Abierto aportó un ministro que se ha aportado a la altura de circunstancias, y eso hay que reconocérselo. Claro. ¿Cuál es el objetivo, Radiccioni, de esta coalición de gobierno en estos 5 años? Claramente, cuando asume la conducción del país, uno no visualiza que va a tener una pandemia por delante, ¿no? Ahora, con el plus de la pandemia, a su entender, ¿cuál sería un buen papel? O sea, digámoslo así, se cumplió con esto en tiempos de pandemia, hicimos lo nuestro. Salvar la mayor cantidad de vidas de los uruguayos, que es lo principal. Cuando nosotros hablamos que tenemos un Estado, es nuestro territorio y nuestra gente. El más rico patrimonio que tenemos está en la gente. Poder salvar el tema cultural, el tema de la educación que hablábamos hoy, que se transforma realmente la educación en una herramienta transformadora para que haya inserción laboral real, y a través del trabajo formar un país diferente, mejor y pujante, que se inserte al mundo al siglo XXI, y no como veníamos hasta ahora, pensando que íbamos a insertarnos en una sociedad de países que ideológicamente comulgaban, pero que económicamente eran un desastre. Eso por una parte importante y fundamental. Por otro lado, salvar la mayor cantidad de la vida de los uruguayos e insertarnos rápidamente en el mundo que se viene, el post-pandemia, salir con una ventajita. Yo creo que Uruguay la va a lograr, porque va a llegar primero con el sistema de inmunidad, hacerle entender a la oposición y al resto del país que en este barco vamos todos. Cuanto peor mejor no sirve. No lo pregonamos cuando estábamos en la vereda de enfrente, cuando nos tocó ser oposición, y no lo pregonamos ahora. El Uruguay es uno solo. El Partido Nacional va a ejercer el gobierno mientras que tenga que ejercer, pero esto es una democracia plena, y la rotación de partidos se va a seguir dando en el tiempo. Probablemente o muy probablemente el Partido Nacional, teniendo la buena actuación que tienen ahora, vuelva a repetir acompañado de una coalición y vuelva a ser gobierno en el 2024-2025. Pero el Partido Nacional es un partido de hombres libres que quiere transformar y generar transformaciones en el Uruguay. No está buscando, ni nunca buscó detentar el poder por el poder mismo, ni instalarse en el tiempo indefinidamente, sino que todo lo contrario, somos un partido democrático que creemos que tenemos que dejar un país mejor para quien venga. Si es del Partido Nacional y si es de la coalición, mejor, pero nosotros tenemos que hacer que el país ahora, el año que viene, cuando el mundo se vuelva a abrir, salga primero en esta carrera y obtenga una ventaja. Usted ha mencionado en más de una ocasión esta noche a la oposición.
¿todo el papel o el rol que ha desempeñado hasta el momento ha sido malo la oposición? Yo creo que en cuanto a la pandemia... ¿O ha lanzado propuestas buenas? No, en cuanto a la pandemia ha sido un desastre. O sea, ¿Por qué? Cuando en el principio de la pandemia le tocó ser gobierno, cuando sabíamos que se venía, no vinieron los test que tenían que venir, no vinieron los equipos. Después pidió una cuarentena obligatoria que quedó demostrado que fue muy malo en Argentina y en los países que se hizo fue lamentable. Después habló de traer la vacuna a través del CASMU y a través de un acuerdo con Argentina. Hoy Argentina tiene muchísimos menos vacunados que nosotros y faltan vacunas en un país muchísimo más grande, lo cual hubiera sido un desastre para Uruguay. Hoy estaríamos peor que Paraguay sin tener vacuna. Después se habló de que iba a comprar vacunas con Venezuela y en Venezuela lo que te dan es un juguito así, un aceite de no sé qué, que el presidente Maduro dice que los cura de coronavirus, una cosa, se la dijo un pajarito. Entonces esto es serio, esto es responsable. Ahora fue también, nosotros hoy tenemos la posibilidad. Fue también la misma oposición la de Carámbula, siendo la torre ejecutiva a instancia de un llamado de la calle Pou. Está bien, perfecto. Pero digo, en el manejo de la pandemia se ha puesto siempre al lado incorrecto. Eso es una realidad. O sea, lo ha pedido cuarentena cuando quedó demostrado que no. Después pidió salir a regalar plata, generar un montón de cosas que ellos no habían generado las oportunidades para que eso se diera. Y eso era la ruina del país desde el punto de vista económico, para quedar bien, una avenida bien tribunera. Y en un momento después salen a pedir ahora restricciones nuevamente, después aperturas comerciales. Entonces digo, ahora, ha estado en un vaivén de así venidas, pero la gente mismo se da cuenta que termina siendo una hipocresía. Pero esa misma medida que usted acaba de catalogar como tribunera lo plantearon socios de la coalición. Manini pidió partidas y más recientemente el Partido Colorado también y el Partido Independiente también pidió rentas básicas. En otro momento, no en el arranque ni por los montos que pedía Frente Amplio. Y demás, todo lo que se ha podido hacer que tenga un retorno social económico se ha hecho. El apoyo a las MIPYME, los seguros de paros parciales, la extensión de los seguros de paro para algunas empresas que son importantes en ciertos departamentos puntuales como Pili. Se han hecho cosas importantes y se ha intentado lo máximo que se podía hacer con recursos muy menguados. Porque hay que entender la situación en la que se encontró el Uruguay, este gobierno que llegó. No solo se encontró con una crisis de una pandemia, se encontró con un problema económico. El país gastaba como si no fuera a haber un mañana y como si hubiéramos tenido en todo el periodo la rentabilidad o el ingreso a rentas generales que teníamos en los años de los commodities a las hojas $600. Y eso no existía más y el Uruguay seguía gastando así. Y debíamos 5 puntos del PBI. Y en ese país es que nosotros agarramos este gobierno. Por eso estamos orgullosos del presidente que tenemos, del gobierno que se está realizando. Y por eso la oposición, la coalición se mantiene unida. ¿Se vacunó, Johnny? Me anoté, quedé en el grupo de los que se durmieron un poquito. Somos vos. Seguramente me van a estar llamando, no tengo la más mínima duda de eso. Voy a estar poniendo de brazo, no solo por mí, sino por todos los uruguayos y por mi familia, a la cual quiero, y creo que esto tenemos la suerte en el mundo de tener las vacunas. Otros países están pidiendo a gritos por favor que lleguen. Teniendo esa suerte, creo que es nuestra obligación ética y moral poner el brazo. Johnny, gracias por haber estado esta noche aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Uruguay Debate. No se vayan. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Funeraria Interbalnearia. Servicio fúnebre. Previsora propia. Cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Ingresamos en el último tramo de Uruguay Debate para charlar, por supuesto, también sobre la pandemia, pero desde la visión de un trabajador, pero además integrante, miembro del ZUNCA, de hecho secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Rama Safine, y además integrante del Ejecutivo y referente del movimiento sindical del plenario intersindical de Ciudad de la Costa, Carlos Lagarreta, a quien ya saludamos. Carlos, gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, gracias por el espacio, Renzo. Hablamos de la construcción. Yo, la verdad, días atrás cuando el presidente anunciaba medidas, era una de las interrogantes. ¿Parará la construcción? Pero también al mismo tiempo hay que ser franco y sincero en esto. Han sido mínimos los contagios en esta rama en particular, ¿no? Exceptuando este repunte que hubo en UPM, ¿no? Sí, a ver. Desde el 13 de marzo a la fecha, digo yo, ¿no? Sí, pero vamos a dejar algo en claro, ¿no? Está claro que ante una situación pandémica por la que estamos viviendo, nadie va a negar en todo caso que está, y además que hay que extremar los cuidados y hay que seguir los protocolos. También ha dejado en todo caso lo que tiene que ver un tendal de sinnúmero de pérdida de puestos de trabajo. No solo eso, sino que además en todo caso ante una situación pandémica que lo que hace es la caída de los puestos de trabajo en esas restricciones que el propio gobierno pone a lo que tiene que ver a algunas actividades, ¿no? En ese sentido, ha dejado por este camino, como te decía, pérdida de puestos de trabajo, rebajas salariales, ¿no? Ante esta situación, porque parece que se dice que, bueno, se va a poner un impuesto por X tiempo a los sueldos más altos. ¿Qué significan los sueldos más altos? ¿Cuánto es el derecho que vos tenés que ganar o cuánto tenés que ganar para darte una calidad de vida o un estatus de vida o para solventar los gastos comunes, alimentar a tu familia? ¿Cuál sería? Pero además de eso, el castigo es sobre lo que tiene que ver la suba de impuestos. Se hizo una campaña diciendo que no se iba a subir impuestos y se subieron 2 veces los impuestos básicos en 9 meses, además de los combustibles. Se dispara el precio del dólar, eso lo que hace es la pérdida de poder adquisitivo del bolsillo de cada trabajador, del mío, del tuyo, de cualquiera, porque los precios se encarecen y además en todo caso si te suben los impuestos, indudablemente vas tomando más distancia. También ha dejado en todo caso lo que tiene que ver cambios en la aplicación del IRPF, ¿no? Que esos cambios lo que va a hacer es disminuir de una franja a la otra, quiere decir que ahora te vas a pasar más fácil y vas a pagar más IRPF. Ha dejado en todo caso recortes en un presupuesto donde necesitamos tener inversión pública para que la macroeconomía funcione, que es la que manejamos todos nosotros, la que gastamos aquí en la vuelta, ¿no? El alejamiento del Estado en las políticas sociales inclusivas y por lo tanto ante algunas situaciones de lo que tiene que ver, hoy se habla de la movilidad, la famosa movilidad.
Entonces a nosotros lo que nos queda claro como trabajadores tiene que ver con una situación, por ejemplo, de que se le trata de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de un Estado que era el que tenía que aplicar las restricciones más generales. Nosotros desde el movimiento sindical venimos exigiendo que se aplique esa restricción, si se tiene que aplicar, pero con una renta básica, porque el trabajador y la trabajadora tiene que llevar, en todo caso, el alimento a su familia, tiene que solventar. ¿Cómo le decís a una persona, en todo caso, quédate en casa si no tiene para comer? Por ejemplo. ¿Cómo le decís entonces quédate en casa si no tiene trabajo fijo? Y además, en todo caso, las restricciones para algunos lugares, porque en realidad vos vas a Montevideo o a donde vayas, muchas veces la gente viaja amontonada. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién controla? Entonces, lo que ha dejado la pandemia ha sido un tendal de aprovechamiento en donde lo que se dice, parece que la lógica cambió, ahora somos los trabajadores los que tenemos que bancar, en todo caso, con nuestros impuestos, las rebajas salariales a los maya oro que el gobierno fomenta. Que son en realidad lo que se está llevando la ganancia. Ahora, en particular en lo que tiene que ver en la construcción, esta es una rama muy dinámica, porque genera lo que genera donde se instale, ¿no? Sea que se instale en cualquier lugar, genera el puesto de trabajo en la localidad, que muchas veces hay que pelear para que las empresas lo respeten, genera en todo caso que el comerciante de la zona tenga más venta, ¿no? Genera en todo caso indirectamente compras de materiales y un montón de cuestiones más. Entonces necesitamos una rama de actividad mucho más dinámica, por eso fue nuestra movilización, el reclamo de trabajos para todas y para todos, pero no solo para la construcción, sino en general. Ahora, ustedes piden mayor inversión pública en materia de construcción. Claro, porque no se puede decir... ¿Y qué tan mayor tiene que ser? O sea, ¿qué es lo que piden específicamente en materia de números, Carlos? Si es que existen, ¿no? Bueno, que se devuelvan entonces los 180 millones de dólares que se recortaron al Ministerio de Vivienda, que eso hace que no se construyan 3.000 viviendas menos en Uruguay. Eso hace que muchísimas cooperativas que estaban para construir, en todo caso ahora y tenían los permisos, no puedan construir porque el dinero no le va a bajar. Eso hace en todo caso que no se piense en una inversión de lo que tiene que ver de mayor construcción de liceo, mayor construcción de escuelas de tiempo completo, mayor construcción de policlínica, la reforma que puedan seguir, todo eso es trabajo, ¿no? La inversión pública tiene que ver inclusive con la movilidad, con las condiciones de la ruta, con un montón de cuestiones que ahí en todo caso tenemos una cuestión particular con Marina y Río, ¿no? Que intentaba poner algo paralelo con los militares, que verdad contra toda lógica, pero el retirarse del Estado, lo que significa la proyección de obra o la creación de puestos de trabajo, porque acá está el quid de la cuestión. Yo creo puestos de trabajo. ¿Qué tipo de puesto de trabajo creo? ¿De qué calidad? ¿Con qué salario? Esa es la cuestión. Entonces, nuestra movilización no es solo por la rama de actividad, en todo caso, en donde hay una retracción, porque si vamos a hablar solo de lo que hay acá más grande, en todo caso, estamos hablando de la obra de la vía y la obra de UPM, por ejemplo. Pero después, en todo caso, hay otras inversiones que se han retrasado. Se habla de otras que van a haber, pero no. Se habla mucho, pero no se aplica. Entonces, volviendo a la lógica, la movilización nuestra fue en reclamo de esa situación, en reclamo de trabajo en general para toda la rama de actividad y en defensa de los puestos de trabajo también en lo que atañe a este gremio en particular, porque también vemos que se retira ANCAP en todo caso de lo que es la discusión del cemento Portland, donde allí tenemos trabajadores que están involucrados dentro de lo que tiene que ver esa actividad, ¿no? También se habla de la pérdida de puestos de trabajo en los peajes, de 250 pérdidas de puestos de trabajo, pero no explican por qué o de qué manera. Hablan de la automatización y la automatización ya está hace 10 años en los peajes, no se perdió un puesto de trabajo por una decisión política que es la que tenemos hoy. Entonces, las decisiones políticas de un gobierno te afectan o no te afectan. Es según cómo se apliquen. Hoy están afectando a la población en general, a la rama de actividad de la construcción. Podemos decir, en todo caso, tú podrás decir, el convenio colectivo se firmó con una X cantidad de trabajadores en el BPS, ahora hay más. Claro, pero sumale la obra UPM, sumale la obra de las vías. Se termina la obra de UPM, se termina la obra de la vía, ¿qué pasa? Entonces, esa es una situación que tiene que ver que lo que la pandemia va dejando. Quiero hablar de algunas decisiones del PIT-CNT muy reciente y quiero conocer su opinión. Por ejemplo, ¿qué pensamiento tiene sobre la expulsión y ahora marcha atrás respecto al sindicato policial, Carlos? En realidad ahí hay que tener un poco cuidado de cómo lo decimos, ¿no? Porque en realidad no era una expulsión.
Era una suspensión. Pero dejaba de tener voz y voto en la central, ¿no? Era una sanción. Bueno. ¿No? Primaria, como le puede caer a cualquier funcionario público cuando te pegan una sanción, te mandan como una especie de sumario. A ver, lo primero que vamos a decir es que, la discusión se dio en un ámbito democrático, ¿no? De los ámbitos que tiene el PIT-CNT, se da en un ámbito democrático, en una mesa representativa. Ahí la decisión, lo que se votó, hay que reconocerlo, es un ámbito democrático. ¿Usted estaba afín a la sanción? ¿El Zunca estaba afín a la sanción? Ahora yo explico la parte del Zunca, pero vamos a hablar en lo que significa en el contexto. Cuando se da esta situación, y que inclusive después sale un gremio a decir que la posición no era tal, ¿no? Que respetuosamente, ahí lo que se convocó, bueno, entonces llamemos al órgano anterior a lo que significa a un congreso y discutamos lo que es la mesa representativa ampliada. En ese ámbito lo que se resolvió en todo caso fue, bueno, levantarle la suspensión que tenía el sindicato policial, crear una comisión para que en realidad intercambie conversaciones con el sindicato policial para explicarle algunas cuestiones, porque en realidad no es en contra de la policía, ni contra el sindicato, ni mucho menos. El tema es que en realidad se da una discusión aduciendo de que hoy la LUC me beneficia en algunos artículos, cuando en realidad no es que te beneficie, ya tenías una ley de procedimiento, ya existían todo lo que hiciste. Lo que se da en todo caso es la potestad para muchas veces, y no podemos meter a toda la policía, ¿no? Es como en todos lados, hay malos y buenos trabajadores, se hace uso y abuso de esa situación. Y eso en realidad no es sobre la represión que se debe hacer ni nada por el estilo. Entonces, la pregunta es, si hay una movilización, por ejemplo, del PIT-CNT, la policía, o sea, ¿se va a reprimir? ¿Qué va a pasar? Porque hay cosas que hay que conversar para explicar en todo caso con el sindicato policial, que son trabajadores como nosotros, con una diferente función. Entonces, ahí se resolvió en todo caso levantar la suspensión, crear una comisión en todo caso que intercambie y que informe y que también traslade cómo es la historia del movimiento sindical, porque seguramente muchos policías no lo conocen. Por eso no hay que salir a decir rápidamente están en contra de la policía, no, de ninguna manera. Necesitamos una policía en todo caso que nos cuide. ¿Y la posición del Zunca, Carlos? Ya estoy en eso. Entonces ahora ahí lo que se resolvió, en todo caso esa comisión, y si hay algo que resolver, que sea el Congreso del PIT-CNT en todo caso. Claro. La posición del Zunca siempre fue la misma. Nosotros entendíamos en todo caso que más allá de que tenemos discrepancia con el sindicato policial en ese sentido, por las públicas declaraciones que ha salido a hacer en cuanto a lo que tiene que ver a la defensa de algunos artículos de la ley que incluso fueron cuestionados por el Instituto Nacional de Derechos, no solo de Uruguay, sino internacional. Al propio gobierno, cuando se dio la discusión, se le cuestionaron esos artículos que se le ponían ahí en la LUC. Pero eso no significa en todo caso que no se converse y que se trate de hacer entender algunas cuestiones, y que capaz que desde la lógica de lo que puede ser en todo caso una declaración, bueno, claro que también existe un malestar en el resto del movimiento sindical, porque en realidad si somos trabajadores y tenemos una lógica que es unidad y es entender los principios del movimiento sindical, ¿no? Y el por qué existe y para qué, en ese sentido, y por qué se reclama, es en todo caso que nosotros entendíamos que primero que como le dije, las discrepancias bastante, pero no significa que uno no pueda conversar. No significa, o sea, nosotros entendíamos que en realidad, o sea, la sanción no resuelve por sí sola la cuestión. Claro, ¿no? Claro. Resuelve. Entonces, ustedes interpretaban que tenía que haber diálogo. No solo eso, sino en todo caso que la sanción no resuelve. Sí, en todo caso hay que conversar, hay que conformar una comisión, y después en todo caso si se entiende que es otra línea o otro pensamiento o es lo mismo, bueno, que el Congreso resuelva, que es el órgano máximo, pero nosotros como sindicato entendíamos, primero, eso, segundo, no era el momento tampoco tal vez para tomar la decisión, porque después en todo caso lo utilizan los medios de comunicación masivos, los masivos, estamos hablando de los grandes medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, porque tampoco podemos decir periodistas porque está mal, son los dueños, están una semana dando manija y matraca, están en contra del sindicato policial y toda esa verborrea que se despide,
durante una semana y nos olvidamos de los problemas de la gente, nos olvidamos de la violentación de la negociación colectiva, nos olvidamos de la pérdida de puestos de trabajo, bolsón de pobreza, rebajas salariales, impuestos, nos olvidamos de todo eso y por lo tanto se crea esa cortina de humo. Carlos, en esto le pido que sea concreto, pero son dos preguntas en una. Por eso le pido que sea lo más concreto posible. La primera, ¿ustedes consideran que hoy están enfrentados con el gobierno? ¿Hay esa famosa brecha que se habla entre un partido y otro, entre la oposición y el oficialismo? También de un lado de la raya, digamos, está el PIT-CNT. Eso por un lado, y por el otro, y francamente se lo pregunto, ¿no? Le pido que sea franco. ¿Era el momento de recolectar firmas contra la LUC? Muchas veces, voy a empezar por la segunda. Lo digo por los tiempos de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Que complica muchísimo. No es lo mismo poner un puestito en la feria, no sé, ustedes de la costa, de Lagomar, para recolectar firmas sin pandemia que con pandemia. Voy a empezar por lo segundo. Primero, en todo caso, esa es una situación que incluso ustedes se los pueden preguntar si no era el momento en todo caso de que el gobierno aplicara una restricción en todo caso con esa renta básica para evitar y tener el hilo conductor de lo que tiene que ver el hilo de seguimiento para poder ir combatiendo la pandemia. No se hizo en su momento y hoy se habla que se disparó y que tal departamento está en rojo. Por lo tanto, ahí las recomendaciones que existían en su momento era usar tapabocas, usar alcohol en gel, usar el distanciamiento, ¿no? Y esas son las recomendaciones que incluso hoy están ante esa situación. Entonces, con las debidas precauciones, restricciones, cumpliendo eso, vos te pones en un lugar en donde la gente va y se arrima sola. O sea, a ver, porque si vamos a hablar para recolectar firmas de la pandemia, tenemos que hablar en todo caso cómo es que mandamos los hijos a la escuela si estamos en una situación pandémica mucho mayor, si no habría que haber analizado si en principio podía haber sido virtual y después ver, y después en todo caso echamos marcha atrás, le decimos, bueno, si lo mandás, mandalo, pero no hay obligación, si agarra COVID, es culpa tuya, no del gobierno, ¿eh? Entonces, yo creo que en realidad de aquí a la que termine la recolección de firmas van a existir mucha más cuestionamiento, van a tratar de poner más cerco, tratar de decretar mucho más las restricciones, pero vos cumpliendo, porque si no, no puedes trabajar, si no, ni siquiera estaríamos acá sentados conversando. Ojo que la pregunta que yo le hago no le apunto a que si es factor de contagio, le apunto a que para ustedes mismos, claro, para ustedes mismos, por eso le ponía el ejemplo del puesto en la feria, para ustedes mismos no es tan sencillo, imagino, que la gente se acerca como usted me acaba de decir. Hay una cosa lógica que me parece que desde el movimiento sindical existe desde su nacimiento. No se eligen los momentos para luchar en ese sentido, y además en todo caso corrían plazos. Para vos interponer un recurso de junta de firma de referéndum, una vez que se pone, vos tenés plazos. Desde el movimiento sindical, en todo caso, la resolución fue esa. Además, después de una ardua, de discusión, debate, ida y vuelta, se resuelve lo que se resuelve, en todo caso, y con eso salimos. A ver, no es nada menor tener casi 300.000 firmas, porque en realidad llegaba mucha información llegar. Y después, en todo caso, ir con las estrategias diferentes, tomando en cuenta los protocolos que se marcan, aunque muchas veces las propias autoridades que nos marcan protocolos ni siquiera lo respetan, porque yo me acuerdo el almuerzo con la carne con los militares, me acuerdo la reunión con todos los intendentes blancos. O sea, si vamos a hablar de algunas restricciones, hablemos de todas las restricciones y no sobre el movimiento sindical, que eso es importante. La otra parte de la pregunta que tú hacías, que no me acuerdo de repetir. La brecha o la división o el enfrentamiento con el gobierno. Nosotros tenemos independencia de clase. Más allá que incluso se ha usado en la campaña, que nosotros tenemos independencia de clase. Nosotros como movimiento sindical resolvemos algunas cuestiones. Nosotros, es más, quien resolvió en todo caso como punta de lanza lo que tiene que ver la discusión y la recolección de firmas fue el movimiento sindical. Después el acompañamiento, en todo caso, las resoluciones de otras organizaciones, en todo caso, tienen que ver con esa plegación. Yo voy a estar en contra, en todo caso, de cualquier gobierno que intenten restringir derechos,
intenta, que recorta salario, que genera desempleo, recorta en salud, recorta en vivienda, recorta en educación, ¿no? Porque no nos olvidemos la educación también, ¿no? Se pierden 50.000 horas, 211 grupos, 2.000 profesores menos, ¿no? Entonces, de eso no se habla mucho. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a estar, no sé si la palabra es enfrentado. Sí, en todo caso, podría decirse en algún momento, pero sí que en todo caso estamos en contra de las actuaciones del gobierno, porque de las declaraciones no hay una que en todo caso salvaguarde los intereses de aquellos trabajadores. Hemos venido siendo golpeados, ¿no? Suba el dólar, más impuestos, rebajas salariales, somos los que hemos venido siendo golpeados. Cambio en el cálculo de IRPF, que pagamos más nosotros que las propias empresas o los propios estancieros ojistas, los arroceros, los ganaderos, que son los que en esta etapa se están llevando todo. Entonces la pregunta es: ¿quién paga las consecuencias? ¿El que tiene menos o el que tiene más ayuda? ¿No? Es como distribuimos la riqueza a un país en todo caso, o las ganancias en el Estado. Entonces, eso es con cualquier gobierno. Vos podés tener diálogo, eso no implica que vos tengas diálogo, pero al tener independencia de clase, vos vas a estar enfrentado porque vos estás reclamando en todo caso lo que tiene que ver, lo que hoy estamos reclamando, que tiene que ver un cambio de rumbo y no una retracción del Estado en lo que tiene que ver a la situación. Y que no se aproveche una situación sanitaria porque ha sido un efecto dominó, ¿no? Es una tras de otra, ¿no? Y en las declaraciones últimas, si lo resumimos, en cuanto a lo que tiene que ver a la no obligatoriedad, a la no esto, es, bueno, sálvese quien pueda. Agustín Lagarreta, ha sido un gusto charlar esta noche. Carlos. Agustín es la Brigada, es el nombre de la Brigada. Que a propósito están trabajando bastante a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, nosotros, a ver, hay con todos los cuidados. Hay acciones concretas, se levantan casas. Todos los sábados. Ahí está. Se dona el jornal de personas activas y también aquellas que no lo están. Se invierte muchísimo porque en realidad, a ver, es un trabajo silencioso que hace muchos años que está, donde se invierte miles de horas de descanso de los trabajadores de la construcción, también de gente que se suma a la brigada. Y bueno, por la costa estamos intentando, también hay brigadas, pero estamos intentando con bueno, las ollas populares también están trabajando, las ollas populares también. Sí, claro. Se trata de colaborar desde nuestro punto de vista, la mano de obra calificada que se puede aportar a la gente más vulnerable, porque muchas veces vuelve a cambiar la vida de la gente solo con hacerle un baño. O un techo. Ahora sí, Carlos Lagarreta, muchas gracias, muy amable, estimado. Gracias a ustedes por el espacio. A ustedes también por habernos acompañado en una nueva edición de Uruguay Debate. Será hasta la próxima. Chau, buenas noches.